En la antigua Atenas, donde las ideas fluían como el agua entre las piedras, vivía un hombre cuya sabiduría trascendía el tiempo. Sócrates, el filósofo que enseñaba con preguntas más que con respuestas, era conocido por guiar a sus discípulos hacia el autodescubrimiento. No entregaba verdades, las hacía brotar como un manantial en el desierto. Un día, un joven lleno de entusiasmo y curiosidad se acercó a él. «Maestro», dijo, «quiero ser sabio como tú. Enséñame el camino». Sócrates, con la mirada profunda y una sonrisa enigmática, lo observó en silencio por un momento. Para el joven, esa pausa se sintió interminable, como si su alma estuviera siendo examinada. Finalmente, Sócrates habló. «¿De verdad deseas la sabiduría, joven? ¿O solo buscas las respuestas fáciles que te hagan parecer sabio ante los demás?» El joven, herido por la duda implícita en la pregunta, respondió con firmeza. «Lo deseo más que nada en el mundo». Con esas palabras, el maestro asintió lentamente, pero en lugar de ofrecer una lección inmediata, invitó al joven a caminar con él. Así comenzó una jornada que cambiaría la vida del discípulo y que hoy nos invita a reflexionar. ¿Qué tan profundo es nuestro deseo de alcanzar nuestras metas? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir por lo que realmente anhelamos? A medida que avanzaban por los polvorientos caminos de Atenas, Sócrates comenzó su lección, no con respuestas, sino con preguntas que penetraban como flechas en la mente del joven. «¿Por qué buscas la sabiduría?», preguntó Sócrates, sus pasos tranquilos en contraste con la intensidad de su voz. «¿Es para entender el mundo, para impresionar a los demás o para alcanzar la verdad?». El joven, algo desconcertado, respondió: «Para alcanzar la verdad, maestro». Sócrates hizo una pausa y lo miró fijamente. «¿Y qué estás dispuesto a sacrificar por ella? ¿Tu tiempo, tu comodidad, incluso tus certezas?». El discípulo no supo qué responder. Sócrates continuó: «La sabiduría no es un tesoro que se encuentra por casualidad. Es un camino lleno de espinas, dudas y desafíos. Muchos dicen quererla, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. ¿Eres tú uno de ellos?». Estas preguntas comenzaron a despertar algo en el joven. Por primera vez, entendió que buscar la sabiduría no era un acto pasivo, sino una lucha activa contra su propia ignorancia. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida. Sócrates guió al joven hacia las afueras de la ciudad, donde un río serpenteaba entre colinas y árboles. El sonido del agua se hacía más fuerte a medida que se acercaban, pero el maestro permanecía en silencio, dejando que la expectativa creciera en el discípulo. Finalmente, Sócrates habló: «Este río será nuestro maestro hoy». El joven frunció el ceño, confundido. «¿Qué puede enseñarme un río sobre la sabiduría?». Sócrates sonrió. «Todo en la naturaleza puede enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Ahora dime, ¿cuánto deseas realmente lo que buscas?». El joven, impaciente, respondió: «Ya te lo he dicho, maestro, lo deseo más que nada». Sócrates no dijo nada. En cambio, comenzó a caminar hacia el agua, señalando al discípulo que lo siguiera. El joven obedeció, sus pasos acompañados por un creciente sentido de anticipación y quizás un toque de miedo. El sol comenzaba a reflejarse en la superficie del agua, y el sonido del río parecía un eco de algo más profundo, un desafío que estaba a punto de ser revelado. Sócrates se quedó inmóvil junto al joven, observándolo mientras se recobraba, con el pecho aún agitado y la respiración pesada. El agua corría entre ellos, murmurando como si quisiera participar en aquel silencio cargado de significado. El joven, empapado, alzó los ojos hacia su maestro, sus labios temblando entre la confusión y la indignación. «Sócrates, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué casi me ahogas?». Drenia logró preguntar entre jadeos. Sócrates, imperturbable, solo señaló la corriente del río. «Observa el agua», dijo con calma. «Parece infinita, y sin embargo,
No puedes beberla toda en un solo trago. Así es el conocimiento, y así es también el deseo de obtenerlo. No importa cuánto creas quererlo, si no luchas por él como lo hiciste por respirar, nunca lo alcanzarás. El joven guardó silencio, sus pensamientos sumidos en un torbellino. El aire parecía más denso, más vital de lo que jamás lo había sentido, como si cada aliento fuera un recordatorio del momento en que casi lo había perdido. Sócrates continuó, su voz baja, pero llena de convicción. La verdad es que no buscabas la respuesta, muchacho. Buscabas la comodidad de escucharla sin enfrentar el esfuerzo. Pero la sabiduría no es un regalo, es una conquista. Y para conquistar algo, debes estar dispuesto a caminar hasta el límite de tus fuerzas, incluso hasta el borde del abismo. El joven escuchó estas palabras, y por primera vez sintió que el peso de su pregunta recaía en él mismo. Era su propia voluntad, su propio esfuerzo, lo que determinaría si podía encontrar aquello que anhelaba. Sócrates no le daría nada, excepto una lección que jamás olvidaría. La corriente del río seguía fluyendo, llevándose lejos las hojas caídas, como el tiempo que no espera por nadie. Sócrates se apartó del agua, y mientras lo hacía, añadió una última observación. El deseo por el aire te mostró algo importante. No basta con querer, tienes que necesitarlo. ¿Estás dispuesto a necesitar el conocimiento de esa manera? El joven no respondió, y Sócrates no lo esperaba. Había cumplido su propósito, sembrar en él una semilla que solo el tiempo, el esfuerzo y la reflexión podrían hacer crecer. El maestro se alejó despacio, dejando al joven junto al río, con el agua acariciando sus pies. Allí, en medio de la corriente, algo en su interior había cambiado. No era conocimiento lo que había encontrado, sino la verdad de que el conocimiento debía buscarlo él mismo. La lección no se encontraba en el agua ni en las palabras de Sócrates. Se encontraba en la lucha, en el momento en que sus pulmones clamaban por aire, y en la certeza de que sólo al alcanzar el límite de sus fuerzas pudo entender lo que realmente deseaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse y el río reflejaba sus tonos dorados, el joven se preguntó si algún día estaría a la altura de lo que Sócrates había visto en él, un potencial que aún no comprendía. Cuando el joven quedó solo junto al río, sus pensamientos comenzaron a agitarse como las aguas que corrían a su alrededor. Comprendió que la sabiduría no era algo que pudiera obtener de otro, ni siquiera de alguien como Sócrates. Era algo que debía encontrar dentro de sí mismo. Y ahora, mientras dejamos a este joven con sus reflexiones, la pregunta se dirige a ti, espectador. ¿Qué deseas con todo tu ser? ¿Es el aire que necesitas para respirar? ¿O es solo una idea pasajera, algo que crees querer, pero no estás dispuesto a luchar por ello? El camino hacia cualquier meta, ya sea la sabiduría, el éxito o la realización personal, no es fácil. Requiere que te enfrentes a tus miedos, que te sumerjas en el agua y que luches por salir con algo más que aire. Requiere que te conviertas en el arquitecto de tu propio destino. Ahora, te dejo con esta pregunta. ¿Qué tan profundo es tu deseo? ¿Estás dispuesto a convertirlo en una necesidad, en un propósito que te impulse cada día? La respuesta, como siempre, está en tus manos.